Esta mañana nos acompaña la arquitecta Jerry Parra Smole, ella es especialista en planificación de desarrollo urbano regional, desarrollo sostenible y gestión del riesgo de desastre. En su momento ha sido coordinadora del programa de ciudades sostenibles del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI. Arquitecta, tenga usted buenos días, le agradezco la amabilidad de compartir esta mañana con nosotros aquí en RCR, Red de Comunicación Nacional para todo el país. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, veo que usted tiene bastante experiencia en estos temas, ¿no? Y sobre todo en lo que concierne a la previsión de escenarios de riesgo de desastres, ¿no? Veo en su hoja curricular que usted ha trabajado en INDECI, ¿no? Y que ha realizado estudios en zonas que hoy son de alta vulnerabilidad, ¿no? Y digo esto porque quizá el hecho más conocido es lo que ha acontecido en Jicamarca, pero situaciones iguales o situaciones de geografía muy parecidas también se registran en otros puntos del país. Me gustaría un poco darle una mirada inicial, ¿no? ¿Se pudo prevenir esto? Bueno, en realidad hay varias cosas para comentar, sí, ¿cómo no? ¿no? Respecto a si se pudo o no prevenir esto. En primer lugar, explicar qué es lo que ha venido pasando, ¿ya? ¿no? Hay fenómenos que se están dando, especialmente climáticos, con mayor incidencia y con mayor recurrencia. Ha habido una alteración de eventos climáticos a consecuencia de estos procesos del cambio climático global. Y vemos que nuestro país es uno de los más afectados por ello. Ese es un elemento, pero el otro también son los procesos de urbanización o de ocupación del territorio en zonas inadecuadas, producto también del desarrollo económico y social que se viene dando en nuestro país. Y ese es un punto clave. Así es. Lamentablemente esos procesos de ocupación no necesariamente obedecen a procesos de planificación. Son espontáneos o son no hay un procesos de control, explosión social, ¿no? Exacto, o no hay un control urbano al respecto, de tal manera que son ocupadas las zonas de mayor riesgo de las ciudades, las zonas de inundación de ríos, las quebradas activas. Hemos visto que se han activado quebradas que no veíamos hacía 20 años o más quizás, ¿no? Entonces, parte por contar con instrumentos de gestión para que las autoridades locales, regionales, nacionales, a partir de estos instrumentos de gestión de riesgo de desastres, incorporen este enfoque en la planificación territorial. Y eso es en general lo que hace falta en nuestro país, planificar. La planificación tan venida a menos en las últimas décadas, hoy se destaca la necesidad y además de mirar la planificación con este enfoque relacionado a los riesgos. ¿Qué significa? Reconocernos como un país de alto riesgo, con zonas de alta vulnerabilidad y población también en pobreza. Hay una segregación espacial también del territorio. Los mejores suelos, los más seguros, están ocupados por las personas que tienen acceso a ese suelo que es caro, pero aquellos suelos que son los más afectados por este tipo de eventos, son los suelos que son invadidos. Allí quería detenerme. En el caso particular de Guaycoloro, que probablemente sean casos muy similares a otros puntos del país, en realidad, la mayoría de personas que viven ahí están expuestas de manera permanente por las mismas condiciones que usted me ha explicado. Bueno, ahí hay una serie de situaciones, ¿no? Toda esa zona de Huachipa, Nievería, Cajamarquilla, hasta Jicamarca, es una zona donde hay múltiples actividades. Hay actividad agrícola, hay actividad industrial, inclusive minera extractiva, hay industria de alta intensidad. Pero esas han sido cuencas, han sido quebradas. Exactamente. Ahí quiero Entonces preguntémonos por qué muchas de estas actividades se localizan cerca a un río, porque hay acceso al agua. Así es. Pero también esas actividades son depredadoras del medio ambiente. Hay vertimientos, hay depredación del suelo por la actividad minera extractiva, son canteras. Entonces hay una mezcla de usos no compatibles en muchos casos. Pero además no se ha respetado, en el caso particular de Guaycoloro, la faja marginal de este es un afluente del Rímac, es un brazo del Rímac, y que cada cierto número de años, por eventos climáticos como el que estamos viviendo ahora,
pues desborda su cauce, el cauce tampoco tiene un buen nivel de mantenimiento y por tanto desborda, inunda áreas urbanas, áreas agrícolas, industrias, todas las actividades económicas de la zona, afectando a la población y su patrimonio. Ahora, en eventos como los que están registrándose fuertes lluvias en el país, ¿es fácil que estas quebradas, estas cuencas se activen con facilidad? Obviamente, sí. Obviamente. Y le hago esta pregunta porque yo comentaba al inicio del programa que en Lima es inusual que zonas como San Bartolo, zonas como Punta Hermosa, Chilca o Pucusana o Pachacamá, que tiene una geografía muy parecida a la que usted menciona, a la de Huaycoloro, nuevamente estén activándose producto de esta caída de lluvias, ¿no? Entonces, estamos nosotros expuestos, ciertamente, las poblaciones de estos lugares están expuestos, porque luego me gustaría ver cuál es la mirada que tenemos en el interior del país, porque si la situación es precaria en Lima, entiendo que en el interior del país es dramática, ¿no? Así es. Lo importante es reconocer en el territorio cuáles son aquellas zonas de mayor riesgo o quebradas que podrían activarse por un evento climático extraordinario como el actual, ¿no? Entonces, eso es parte de los instrumentos de gestión. Se tienen que desarrollar estudios técnicos científicos que realmente ahora, existen esos estudios, ¿no? Existen muchos de esos estudios. Lo que pasa es que no se aplican, no se cumplen, son entregados a las autoridades regionales y locales, y ahora corresponde a ellos por ley orgánica de municipalidades o por ley de los gobiernos regionales, implementarlo, aplicarlo. Pero es importante también, en general, el enfoque o la mirada de gestión de riesgo de desastres es participativa. ¿Qué significa? Que todos los actores deben estar presentes: gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional, las organizaciones sociales, las comunidades representadas con sus instituciones públicas y privadas, ¿no? Todos deben formar parte de esta gestión del riesgo de desastre. Ahora, le hago este paréntesis, ¿por qué? Porque año tras año, dependiendo naturalmente de los eventos que se registran, nosotros asistimos a ver hechos similares o parecidos en la costa norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Que son las zonas un poco más afectas, o por lo consiguiente en la Sierra Central de Lima, que afectan zonas como Chosica, Santa Eulalia, Matucana, Chaclacayo, ¿no? O sea, es recurrente ver esto. Entonces uno siempre se remonta al último fenómeno del Niño, que es el que se toma a veces como referencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto hemos aprendido de eso? ¿O qué tanto nos ha servido un poco para poder cambiar no solamente el tema de condiciones de vida, sino también el tema de un respeto a la ley y el cumplimiento exactamente de las normas que se han planteado, ¿no? Bueno, el último gran evento, el del verano del 97-98, así es. Afectó, por ejemplo, veamos el caso de Ica, ¿no? Yeah. Se hicieron una serie de obras, se mejoró la situación del río, de la quebrada Kansas, que fue la que generó gran daño en los molinos y en Ica en general. Y luego pasan los años y hay como una falta de memoria. Entonces no se mantienen estos cauces limpios, no se hacen obras de mejoramiento y de mantenimiento, la gente sigue ocupando zonas que no son aptas para el uso urbano y se está repitiendo un poco la situación, ¿no? Vemos el daño que ha causado este evento en Ica, ¿no? Así es. Bien, también debemos indicar que ya se suma a nuestra mesa de trabajo el ingeniero William Sánchez Verástegui, él es especialista en gestión de riesgo de desastres en el área de hidráulica e hidrología. Ingeniero Sánchez, tenga usted buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días. Buenos días, Hernández. Acérquese por favor al micro. Disculpe la no se preocupe, por favor. Pero estamos aquí ya no, además el tráfico en Lima también es un problema que ya no tiene días ni horas, ¿no? Es permanente. Conversábamos justamente con la arquitecta Parra, que a pesar que hay los diagnósticos, a pesar que hay miradas científicas a ver ese tema, son recurrentes ese tipo de eventos, ¿no? No solamente quizá llama la atención en Lima, pero en el interior del país, de manera casi anualizada, estamos viendo este tipo de situaciones, ¿no? Y comentábamos exactamente por qué se activa un río seco, ¿no? Como el Huaycoloro, ¿no? Usted es hidrólogo de profesión, ¿no?
ingeniero especializado en estos temas. Me gustaría conocer, ¿es tan fácil que un río que se encuentra seco como el Guaycoloro u otros, pues en Arequipa también ha ocurrido lo mismo, ¿no? En el norte del país estamos viendo en Piura, ¿no? En Sechura, en Sullana, donde estamos viendo, son hechos recurrentes, ¿no? La geografía parece ser que de una u otra manera se configura así en espacios y tiempos. Me gustaría saber, ¿es tan fácil que con estos fenómenos, con estas lluvias torrenciales se activen con facilidad? Sí, efectivamente. Si particularizamos la quebrada Guaycoloro, que pertenece a la subcuenca de Quicamarca, prácticamente si nosotros recurrimos a la reseña histórica, es una quebrada que se le puede denominar seca dentro de la dinámica que tiene. Pero resulta que hay un historial del Guaycoloro que cuando se activa prácticamente se presentan estos casos que estamos nosotros ahora observando, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho un trabajo en conjunto con la Unidad de Ciudades Sostenibles de INDECI, que justo la arquitecta Parra es la que dirigió también el estudio, prácticamente si nos centralizamos en Guaycoloro, encontramos dentro del aspecto hidráulico fluvial, encontramos que era una quebrada relativamente muy inestable en el sentido del manejo que le puede dar el ser humano, ¿no? Si esta se activa, básicamente va a ser por un problema de precipitación en la parte alta o en la cabecera, y como todo río, como toda quebrada, cuando hay este tipo de eventos pluviales, prácticamente la descarga que recibe en función a la dinámica de la quebrada o del río, tiene que el flujo pueda circular libremente. En el caso de los problemas que estamos viendo se están suscitando ahora último, entre muchos factores está también el descuido humano, ¿no? De activarse se van a activar, eso la naturaleza misma la va a activar. Vamos a la respuesta natural y dinámica que va a tener esta quebrada cuando ésta recibe un determinado caudal o una determinada cantidad de agua, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías, no es que sea fácil ni difícil responderla, eso está supeditado a dos grandes factores, ¿no? A conocer bien la dinámica del río de la quebrada, que va de la mano con el manejo que el hombre tiene que darle, ¿no? Guaycoloro, si nos centralizamos, si lo particularizamos, Guaycoloro, esto no es la primera vez que sucede, lo que hemos estado viendo. Hay registros históricos que nosotros recabamos ahora último en el estudio que hicimos en esa zona, que en el 89, en marzo del 89, ya se produjo algo similar y que las aguas llegaron cerca al Palacio de Gobierno. Así es. Febrero del 98 igual, y no aprendemos, ¿no? Febrero del 2017 igual. Entonces, esa dinámica es natural en los ríos, en las quebradas. Ahora, analiza, centralicémonos pues en el manejo humano, y ese es el gran descuido que ha habido, ¿no? Prácticamente. No hay mantenimiento de los márgenes, no hay limpieza, las disposiciones técnicas que se sugieren no las cumplen. Hasta el momento, lo que se ha sugerido que se haga en el Guaycoloro, prácticamente me parece que no ha habido pues una decisión política, ¿no? Ahora, estos hechos, arquitecta Parra, definitivamente cuando uno está observando en el norte, voy a citarme esta vez en el norte, ciudades como Chiclayo, totalmente inundadas ayer, Piura, Tumbes. ¿Qué es lo que está pasando? Las ciudades no se preparan, porque ayer escuchábamos respuesta de la población, decía, no hay un buen nivel de drenaje, no se han hecho las obras a tiempo, el alcalde lo único que dice, necesitamos ayuda, pero son ciudades que no están preparadas en definitiva. Bueno, efectivamente, vemos en el caso de Piura, por ejemplo, y toda la zona norte son afectadas recurrentemente por fenómeno del Niño. En Piura recientemente se ha estado haciendo la obra de drenaje pluvial de la ciudad, siendo una de las ciudades más importantes de nuestro país, ¿no? Han pasado ¿cuántos años, no? Desde el último fenómeno del Niño 98
más de 20 años y se ha empezado a hacer esta obra. En el caso de Chiclayo, de manera similar, ¿no? Es una ciudad que también se vio afectada por el último fenómeno del Niño, y son ciudades que deberían estar ya preparadas en su infraestructura física para soportar un fenómeno de este tipo, ¿no? Considerando además que no es necesariamente un evento tan extraordinario como el que ocurrió en el año 98. ¿Y eso qué nos indica? ¿Que no estamos preparados nosotros para estas contingencias, para estas situaciones de riesgos y desastres? Significa que hay mucho por hacer. Lima es una ciudad que tampoco está preparada, ni siquiera, exactamente, ni siquiera para una lluvia intensa. Lima un poco para transportarnos, para quienes nos están escuchando en el interior del país, porque todo el mundo mira a Lima como la gran ciudad, pero en realidad cuando los escucho a ustedes, Lima es una ciudad que tiene una serie de crecimiento desordenado, además una falta de respeto al marco legal, XXX. Entonces, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en Lima? Si tuviéramos que hacer un mapeo en estos momentos. Bueno, si hablamos de fenómenos climatológicos, las cuencas, básicamente los ríos, en el entorno del Chillón, Rímac y Lurín. Pero también hay quebradas que se activan, como estamos viendo en la parte sur, en los balnearios del sur, y así hay en San Juan del Lurigancho, en Comas, en Coyique, Villa María el Triunfo, en todas las zonas donde hay laderas de cerros, se van a activar muchas de las quebradas que aparentemente son secas. Pero Lima tiene no solamente este problema, tiene otro tipo de problemas, su alta sismicidad, afectación por un posible tsunami también, la vulnerabilidad de las edificaciones, el crecimiento desordenado, la alta densidad de población también, en zonas no adecuadas, que no son aptas para fines urbanos. Y eso es lo que debemos tener claro, que se debe planificar para la ocupación del territorio. ¿Y por qué no nos gusta planificar en el Perú? ¿Es un problema de autoridad? ¿Es un problema ya de idiosincrasia? Yo creo que partió por un problema político, ¿no? Un problema de decisión política. Porque yo he visto autoridades que dicen, señor, y además le cuento una experiencia personal. Yo viajo mucho por las provincias, he viajado bastantes y he visto zonas en provincias, en zonas de quebrada, cuando a las poblaciones, a las comunidades le dicen, señores, esta es una zona altamente peligrosa, las autoridades, y se resisten, es decir, no, esto es parte de nuestro ancestro, esto es parte de nuestra comunidad, tenemos que preservar, son zonas peligrosas. Entonces, o sea, no siempre es un problema político, también es un problema de poder identificar y de poder consensuar si se quiere, ¿no? Efectivamente, me refería a político porque fue una decisión política en su momento eliminar el Instituto Nacional de Planificación. Es buen punto, ¿no? Sin embargo, vemos que efectivamente, y nosotros en el desarrollo de estos trabajos de planes de gestión de riesgo que hemos hecho en los últimos años, nos hemos encontrado con autoridades que han hecho labores realmente magníficas, ¿no? Como en la Municipalidad de Sullana, por ejemplo, ¿no? Sí. Que han invertido muchísimo dinero y han hecho infraestructura de mitigación de riesgo de desastres en toda la ciudad. Y la muestra es que ahora, actualmente, donde Piura está afectada por una fuerte densidad de lluvias, pero una de las ciudades menos afectadas, a pesar de todo, es Sullana, ¿no? Y se ve a la luz exactamente estos trabajos que se han venido realizando, ¿no? Hay un adecuado manejo, Así ¿no? es, ¿no? Sin embargo, el tema de planificación todavía en nuestro país no es algo que haya entrado fuertemente, ¿no? Todavía no se considera que es necesario planificar previamente a las obras, saber dónde voy a hacer y qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer, ¿no? Ahora, ingeniero Sánchez, hemos tenido la suficiente información referido al cambio climático, se ha tratado mucho el tema, sabemos que este tipo de fenómenos se activan y ahora ya con demasiada frecuencia, son inesperados, pero también la ciencia y la tecnología ya los puede prever, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos preparamos ante estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa acá? En realidad, si sabemos que hemos estado conversando con un grupo de especialistas en los últimos días acá, y incluso hay informes, hay proyecciones, hay pronósticos, pero simplemente no miramos eso como una mirada científica, ¿no? Simplemente estamos mirando como una eventualidad.
Sí, no, efectivamente, ahora las ocurrencias son... Acérquese, por favor. Las ocurrencias solo son de periodos ya cortos. ¿Ya? El fenómeno del Niño tenía una ocurrencia de 25, 30, 35 años y ahora prácticamente se está cortando, y básicamente eso por el cambio climático. Y hay que aceptarlo, ¿no? Hay muchos especialistas en la materia que todavía están un poco reacios a aceptar que el cambio climático es uno de los factores que produce esto, ¿no? Hay una discusión a nivel mundial, ¿no? Y aquí en nuestro país prácticamente somos nosotros testigos llanos a ver todas estas situaciones. Lo que se está haciendo por el momento es un punto de partida, y lo están haciendo en el Valle del Rímac, es instalar dispositivos de alerta temprana, muy aparte de las disposiciones científicas que podemos tener en función a lo que está manejando el CENAMI, ¿no? Tenemos ahora bastante disposición de tratamiento satelital. Podemos ya pronosticar ya si un niño va a ser moderadamente débil, medio fuerte. Hay herramientas que nos ayudan a pronosticar eso, pero todo esto va de la mano de concientizar a la gente y vuelvo a repetir, discúlpeme que sea tan prudente en esto, ¿no? de la toma política, de las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? ¿Se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Estamos en el periodo transitorio de poder manejar esto. Y si hacemos nosotros un paralelo, yo te puedo comentar que en enero del 1970, aquí en Lima hubo una alta precipitación. Llovió entre 4 a 5 horas y prácticamente lo que se precipitó fue un promedio de 17 milímetros. Eso en el Algor amplio es imaginarse que ha llovido pues 17 litros por metro cuadrado. Eso en Lima. Hay también registros históricos de años anteriores que ha superado un poco el valor. Si esto lo comparamos con lo que está sucediendo ahora último en Chiclayo, ayer ha llovido y el promedio ha sido de 40 milímetros. No, en Tumbes llegó a 70. Y está pronosticado que va a llegar a 110, costa norte. Bueno, entonces, eso es un desastre, ciertamente. Eso es crítico. Ahora, claro. Eso llevado a nuestra situación aquí en Lima Metropolitana va a ser un desastre. 17, ¿no? Claro. De 17, duplicarlo, triplicarlo, entonces... ahí va lo que decía la arquitecta, somos vulnerables. Exacto. Así es. Exacto. Ingeniero, yo quería compartir con usted, hace un momento yo conversaba con la arquitecta. Lima es una ciudad que en los últimos años hay una característica que siempre había sido afectada básicamente en la zona este, ¿no? Chosica, Matucana, Santa Eulalia, Ñaña, Chaclacayo, ¿no? Pero ayer nos hemos encontrado con un hecho que se han activado algunas zonas como Pachacamá, San Bartolo, Punta Hermosa, ¿no? Que mirando la geografía de Lima provincia tienen alguna configuración geográfica con Guarochirí, ¿no? Entonces también estamos expuestos por ese lado. Exacto. Si idealizamos un poquito lo que es una cuenca, ¿no? Una cuenca en todo el sentido de la palabra tiene varias definiciones, conceptualizaciones, ¿no? Es un medio de hábitat que el ser humano toma para poder desarrollarla y a la vez en ella poder asentar la explotación, ¿no? Lo tomamos como una especie de conceptualización de fluvial, hídrica, la descarga del flujo de agua de quebradas, ríos, de afluentes que van a un cauce principal. En este caso, lo que usted estaba mencionando, ciertas quebradas se están activando en función al comportamiento dinámico de la cuenca. Si nuevamente retrocedemos a lo que es Huecolor pertenece a la subcuenca de Jicamarca y que descarga sus aguas en la gran cuenca del río Rímac. Las otras, Pachacamat, Siniguía, prácticamente están más relacionadas con la cuenca del río Rulín. Y cada una de las cuencas, por más que esté en la costa o descargan sus aguas en el océano Atlántico, tiene un tipo de comportamiento diferente, ¿no? Debido a su geomorfología y debido a la zona de explotación que tiene cada una de ellas, ¿no?
el manejo integral que se tiene que dar a las cuencas, se puede decir que hay un menú ya establecido. El problema es poder tratar de aplicarlo. Toda cuenca tiene o está conformada, sobre todo aquí en costa, por 3 zonas, ¿no? Cuenca alta, media y baja. Aquí en Lima Lima Metropolitana pertenece a la gran cuenca baja, tanto del Chillón como del Rímac y del Lurín, relativamente una zona de cuenca seca, entre comillas, pero que depende de la activación que se puede estar dando en la cuenca media y en la cuenca alta. Sumado esto a los cambios climáticos que se están produciendo ahora último, ¿no? Entonces, a la pregunta que tú me hacías, de que cómo nosotros podemos dar un manejo integral a ella. Muy particularmente yo soy de la idea de que cada zona debe ser manejada interrelacionándolo, ¿sí? Una cuenca alta donde haya explotación de agua, como se está viendo ahora con los proyectos de Marca 1, Marca 4, sí. Básicamente integrada para ese fin, ¿no? En la zona de cuenca alta básicamente la explotación es minera y es de agua, ¿no? Y en la cuenca media prácticamente es una zona para irrigación, zonas de cultivo, y en la cuenca baja básicamente por otro tipo de explotación. Entonces, mi punto de vista es darle ese sentido, básicamente, y que el trabajo sea dinámico en todos los casos, ¿no? Voy a este punto de vista. Antes se discutió mucho sobre cómo regionalizar el Perú. Y un punto de partida fue ¿por qué no lo dividimos en cuencas, ¿no? En vez de tener 24 regiones, ¿por qué no tenemos un promedio, si tomamos las principales, un promedio de 30 cuencas? Exacto. Fue una idea relativamente muy novedosa, pero que ya va sujeto a muchos factores, muchos intereses, que luego se deshizo, ¿no? ¿Hemos avanzado el manejo de cuencas en el país? Se puede decir en un término medio. Nos estamos dando cuenta que efectivamente esas 3 zonas deben de interactuar. Mi punto de vista es que todavía estamos desligados, ¿no? O sea, estamos aislados, cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, no hay una noción todavía de que se tiene que trabajar en forma dinámica eso, ¿no? Hay muchos mecanismos, hay muchos estudiosos que nos están dando las pautas para eso, ¿no? Esto de lo que está pasando ahora, el problema que tenemos ahora en la costa, nos está ayudando a reflexionar y a tomar de aquí para adelante muchas decisiones, ¿no? Ahora, lo que decía hace unos instantes el ingeniero Sánchez es muy importante. No podemos irnos contra la naturaleza, ¿no? Los cambios climáticos son muy acelerados en los últimos años, ¿no? Y mi pregunta justamente va dirigida a la arquitecta, ¿no? ¿Qué experiencia podemos tomar en función ya a lo que viene sucediendo en el país, ¿no? Usted mencionaba en el preámbulo previo a retomar el programa que hay algunas experiencias ancestrales que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Que aparentemente son zonas vulnerables, pero que han tenido un tratamiento, ¿no? Y si en el país estamos o no preparados adicionalmente para hacer una contingencia o por lo menos un trabajo de mitigación efectivo, ¿no? Sí, creo que esta perspectiva de futuro, del ordenamiento territorial de futuro, en nuestro caso peruano, amerita una mirada hacia atrás, hacia los saberes ancestrales. ¿Ya? Y creo que ahí deberíamos destacar el caso de la ciudad de Caral, ¿no? La ciudad más antigua de América. Es una ciudad... Hay que ubicarlo, que está al norte de Lima, cerca de Supe, ¿no? Claro, efectivamente. ¿no? Así es, ¿no? Caral fue diseñado, su emplazamiento, en una zona alejada de cualquier tipo de peligro. No solamente eso, sino que hubo un diseño y estructural y constructivo y arquitectónico antisísmico. Una ciudadela, ¿sí? Exactamente. Hubo manejo hidráulico, hubo manejo territorial, manejo de cuenca, estaban relativamente cerca al puerto, entonces manejaron realmente todo un sistema de asentamientos, porque no es solo Caral, sino es un conjunto de asentamientos, con un enfoque que refleja un gran conocimiento del territorio y un respeto por la naturaleza.
de tal manera de que se han localizado en una zona donde lo que han construido, o sea, lo que invirtieron en obras y además la protección de su población fue lo prioritario, cosa que ya no hacemos ¿Cómo proyectamos actualmente. esa mirada histórica hacia adelante? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Que el ordenamiento territorial se debe planificar con esta mirada, reconociendo nuestra realidad de un país donde tenemos todos los peligros excepto huracanes, un país donde todavía hay mucha vulnerabilidad social y económica, población en pobreza, que debe estar ubicado en los suelos más seguros, no en los suelos más inseguros. Y eso significa también que el Estado debe promover programas de vivienda social en zonas adecuadas y tratar de minimizar los procesos de invasión o de ocupación espontánea del territorio, más bien organizarlos, planificarlos, ordenarlos, para no tener las ciudades caóticas que tenemos ahora, ¿no? Hay ciudades que todavía son manejables, ciudades intermedias, pero grandes metrópolis como Lima ya es mucho más complicado y se tendría que pasar por decisiones que en otros países sí se están tomando, de reasentar a población. ¿En Perú hay alguna experiencia de alguna ciudad intermedia, así exitosa, o no hay? Realmente muy poco lo que se está haciendo. La falta de decisión política, la resistencia de la población, ¿qué factores juegan? Porque tampoco hay experiencias exitosas en reubicación de población. ¿Ya? Que es un buen claro, tema, de zonas altamente riesgosas a zonas más seguras, ¿no? No hay realmente muchas experiencias. ¿Por qué? Porque son costosas, porque requieren un trabajo social con la población digamos, de largo aliento, y que además esas zonas desocupadas sean protegidas para que no sean nuevamente invadidas, ¿no? Entonces es parte de los procesos de manejo del territorio, que lamentablemente todavía nos falta mucho por hacer. Están las normas, hay una serie de dispositivos legales, pero hay que aplicarlos, ¿no? Y parte también por sensibilizar a la población y a las autoridades, a los tomadores de decisiones, ¿no? Porque finalmente, como se mencionó, también es cuestión de gestión pública, de gestión política, ¿no? Y también, dicho sea de paso, es un tema presupuestal. Nosotros estamos viendo que en estos últimos días la mayoría de los alcaldes dicen, sí, hemos tratado de aplicar esto, pero no tenemos presupuesto, ¿no? Porque hoy nos encontramos con normativas que primero tiene que haber la declaratoria de emergencia para entrar a mitigar el problema, ¿no? Entonces hay una serie, hay normativas que son efectivas, pero hay normativas que son una suerte de cuello de botella. Me gustaría una reflexión final del ingeniero Sánchez, en torno a este tema, ¿no? En torno a cómo proyectemos una mirada más optimista, qué es lo que tendríamos que hacer para mitigar o atenuar estas eventuales situaciones de riesgo que estamos viviendo, porque tenemos que acostumbrarnos ciertamente a estas situaciones, ¿no? Bueno, ya se están trabajando, se está dando ya unos alcances, ¿no? En la parte, se puede decir en la parte de información o en la parte técnica, se cuenta con información ya clave, se puede decir, para poder ir monitoreando y ir dando pronósticos. El CENAMI tiene muy buena información de cómo el fenómeno del Niño está evolucionando a nivel mundial. El año pasado, reflejo de ello, el año pasado ya el Niño había siendo monitoreado de 2-3 años atrás, y eso contribuyó a que nosotros tengamos que hacer ciertas previsiones, sobre todo en el norte, ¿no? Claro. Entonces hay información, y esa información hay que tratarla bien y aprovecharla. Eso es por la parte informativa. Ya se está también tomando ya algunas previsiones, se está implementando en la cuenca del río Rímac algunos sistemas de alerta temprana, que relativamente va a ser los puntos de inicio para poder mitigar estos efectos, ¿no? Entonces, tenemos información, tenemos ya una iniciativa, solamente en puntos muy estratégicos, y faltaría la decisión prácticamente gubernamental, ¿no? O sea, una decisión de gobierno local, de gobierno ya a nivel ya de una política mucho más amplia, ¿no? Yo creo que si fusionamos estos 2 o 3 factores, los 2 primeros que hemos, sobre todo el primero, de información, que al menos la tenemos ya bien sustentada o lo tenemos a la mano,
con los puntos de ubicar zonas donde podamos nosotros monitorear y poner alertas temprano, sumados a la iniciativa política como tú decías, ¿no? De robar algunos, de alinearnos en algunas reglas de juego, yo creo que podríamos avanzar más, ¿no? Pero hay un punto de partida y eso es bueno. A nivel de la parte técnica yo creo que se está trabajando muy seriamente, ¿no? Y en lo que concierne ya al tema de planificación de ciudades, arquitecta, ¿cuál es la agenda pendiente para gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales y las propias comunidades? Bueno, entre muchos puntos, creo que hay uno fundamental que es actualizar los planes territoriales, los planes de desarrollo urbano, los planes regionales, los planes provinciales de acondicionamiento territorial, con esta mirada de gestión de riesgo de desastres, de tal manera de orientar las acciones y las inversiones públicas y privadas sobre los mejores suelos, el crecimiento de las ciudades sobre las zonas más seguras, de tal manera de proteger a nuestra población, ¿no? Eso es un tema que no es que esté pendiente, que se está haciendo. ¿Hay esfuerzos que se Hay pueden esfuerzos, hacer? hay esfuerzos ¿Cuáles? en lo que es planificación, como le decía, en el norte. Sullana, decía he usted. visto Sullana, Aguas Verdes, por ejemplo. En la zona de frontera. En la zona de frontera se han hecho cosas muy, muy interesantes también, siendo una municipalidad muy pequeña, ¿no? Y también hay sitios como el caso mismo de Huachipa, por ejemplo, donde las organizaciones sociales son muy fuertes y ellos mismos están gestionando de la mano con las autoridades locales, o un poco presionando incluso a las autoridades locales, obras de mitigación, obras de saneamiento, de servicios básicos como agua potable y de manejo también de estas cuencas o de estos territorios que pueden estar invadidos, inundados por estos eventos, ¿no? Como el caso de Guaycoloro. Bien, arquitecta Parra Small, muy agradecido de habernos acompañado, habernos ilustrado esta mañana sobre un tema que en realidad requiere no solamente sensibilización, sino también requiere mucha decisión de parte de las autoridades. Los mismos agradecer al ingeniero William Sánchez Verástegui por compartir. Creo que esta es una tarea permanente, ¿no? Más que ser una tarea de difusión, es una tarea de sensibilización, que la población entienda y que las autoridades asuman los compromisos, ¿no? Normas legales existen, normatividad creo que es lo que más hay en el Perú, lo que falta es planificar, orientar y tener una mirada hacia adelante.